Bueno, gente, creo que es importante hablar de Miguel Uribe Turbay y del intento de asesinato que todos contemplamos el pasado sábado en la tarde aquí en Bogotá, en Modelia. Eh, yo lo primero que tengo que decir es que, pues evidentemente, cualquier persona que se llame demócrata, defensora de los derechos humanos y el Estado Social de Derecho, debemos rechazar contundentemente esta clase de hechos, estos intentos de magnicidio. Cualquier persona que se declare demócrata debe entender que una democracia funcional y una sociedad pacífica lo será cuando esta clase de hechos ni siquiera se contemplen como una posibilidad. Y eso es lo que somos quienes somos de izquierda y progresistas. Pero también es cierto que lo que empezó a pasar a partir de ese hecho nos tiene que llevarnos a reflexionar y a entenderlo también en términos políticos, porque lo primero que ocurrió es que prácticamente todas las fuerzas de derecha y ultraderecha nacionales e internacionales, desde Marco Rubio, el secretario de Estado de Donald Trump, hacia abajo, inmediatamente señalaron y culparon al presidente Gustavo Petro de esta situación. Y la narrativa que se empezó a imponer es que volvimos al pasado, a los años 80, 90, en donde este país tenía una seria amenaza por parte de los carteles del narcotráfico, eh, combinados y aliados con el paramilitarismo y el terrorismo de Estado, que llevaron al asesinato de 3 candidaturas presidenciales: Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo Osa y Carlos Pizarro, 4 con Luis Carlos Galán, al genocidio de un partido político completo, a bombas, a carros bombas todos los días, al asesinato de policías todos los días. Eso no es lo que estamos viviendo hoy. A diferencia de ese momento, hoy tenemos un presidente y un jefe de Estado que desde el primer momento, ese mismo día, puso todo el aparato del Estado en función de llegar a la verdad y a la justicia completa. Porque es que también es importante preguntarnos qué lleva a un adolescente precarizado. Esta mañana estaba viendo que muy probablemente su padre es un mercenario en Ucrania. Entonces preguntarnos por qué para muchas familias en este país la única opción que queda con estos soldados profesionales después de que se jubilan es ir a vender esos servicios en guerras en el exterior, porque quienes convirtieron este país en un exportador de mercenarios. Cómo es de irónicamente trágico que en el discurso en donde intentan asesinar a Miguel Uribe, él mismo esté defendiendo el porte legal de armas. Cómo es posible que quieran comparar el hecho de que hoy estemos rechazando como país este intento de asesinato con el ocultamiento sistemático de lo que le hicieron a la izquierda durante estas décadas. ¿Cómo es posible que la misma gente que desestimó los intentos de asesinato al presidente Gustavo Petro en los últimos 3 años, que la misma alcaldía que desestimó lo que ocurrió hace algunas semanas con haber encontrado unos rockets que presuntamente iban a ser utilizados en un atentado al presidente? ¿Cómo es posible que esa misma gente que desestima los problemas de seguridad que desde el primer momento ha vivido nuestra vicepresidenta Francia Márquez y que la han llevado muchas veces a trasladarse en helicóptero para evitar ser asesinada, digan hoy que nosotros como progresistas y gente de izquierda no puede no solo rechazar el intento de asesinato a Miguel Uribe, sino también hacer memoria histórica de por qué es que un país como este no ha superado esta clase de crímenes? Y que no es una excepcionalidad, es que no se nos tiene que olvidar que Donald Trump también tuvo un intento de asesinato en su última campaña electoral. Como los republicanos de una gritaron y señalaron a los demócratas en ese momento y resultó que el que lo intentó asesinar era un chico republicano, ¿sí? Alimentado por esos discursos de odio, porque sí, hay discursos de odio. Y hay discursos de odio que de alguna manera u otra corren
la, lo que, lo que es aceptable para las ciudadanías. Pero los discursos de odio no solo los replican los líderes políticos, sino que también los replican y sobre todo los alimentan los medios de comunicación corporativos, que en los últimos días han caído como buitres a reforzar esas tesis absurdas de que esto es responsabilidad del presidente Gustavo Petro, ¿sí? Que le han dado los micrófonos a todos estos liderazgos políticos mezquinos y tóxicos que han desfilado por la Fundación Santa Fe señalando al presidente Petro como el responsable de esto, que han sacado un provecho político pues muy paila de una persona que en estos momentos todavía se debate entre la vida y la muerte, de una familia que seguramente está sufriendo un montón y de alguien que a pesar de ser un liderazgo político de oposición, el propio jefe de Estado dijo que es el primer responsable en llegar a la verdad y en hacer todo lo posible para preservar su vida. Yo creo que tenemos derecho a pues señalar estas hipocresías y tenemos derecho a seguir recordándoles que mientras hoy todos como izquierda, como progresismo, como pacto histórico decimos sí, rechazamos contundentemente el intento de asesinato a Miguel Uribe, decirles al mismo tiempo que no nos trataron igual y que no nos tratan igual y que no somos iguales a ellos, ¿sí? Porque hasta el día de hoy lo que fue y lo que sigue siendo réplicas de la operación El Baile Rojo, sigue operando en el sentido común de este país. Porque sí, en este país, cuando se tratan de liderazgos sociales y de liderazgos de izquierda, parece que fueran ciudadanías de segunda categoría. Pero cuando por esta espiral de violencia que tenemos que resolver, les toca a ellos, ahí sí es terrible. Yo siempre me he preguntado en los últimos años por qué todos los medios recuerdan a Luis Carlos Galán y convenientemente olvidan a Bernardo Jaramillo, a Jaime Pardo Leal. Y tiene que ver con esto que estoy diciendo. Y esto es lo que pues les quería decir, porque estos adalides de la libertad de expresión solo les interesa la libertad de expresión y la libertad de opinión cuando se trata de ellos. Y esto también tiene que ponerse en el campo de la política si de verdad les interesa resolverlo. O si lo que van a seguir haciendo en los próximos días es seguir sacando provecho y usar esto simple y llanamente como un arma para pues seguir atacando al gobierno Petro de manera mezquina. Y ojalá y espero que se resuelva prontamente y se llegue a los autores intelectuales de este intento de asesinato. ¿Por qué? Pues porque ese es el deber ser. Sea Miguel Uribe, sea quien sea, no es aceptable que se siga usando la violencia como forma de resolver los conflictos en un sistema político. Porque el problema no es la polarización es algo normal en democracias saludables. El problema es que sigamos aceptando que es factible eliminar físicamente al otro que no piensa igual que uno. Espero sus comentarios, gente.